Bienvenidas y bienvenidos al curso Biopolítica y Pandemia, Dilemas Éticos del siglo XXI. En nuestro tercer módulo contamos con un muy interesante entrevistado que nos va a hablar sobre su visión respecto de la creación y del uso de imágenes en el contexto contemporáneo. Carlos Sosa es doctor en Filosofía y licenciado en Teoría e Historia del Arte, académico e investigador del Instituto de Comunicación e Imagen y de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, autor de libros como El ego explotado del año 2016 y El ojo mecánico del año 2013. Director académico del Núcleo de Investigación en Educación Artística, perteneciente al Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Luis, Bienvenido. muchas gracias por la invitación que me han hecho. Muy contento de poder ayudar y colaborar en este proyecto académico. Muchas gracias por recibir nuestra invitación y estamos muy contentos de tenerte acá. Como sabes, a lo largo de este módulo estamos trabajando temas vinculados a tu expertise en relación al campo de la estética y de la imagen. Y queremos saber un poco tu opinión respecto de la manera en que experimentamos las imágenes en el contexto contemporáneo, vinculado a la pandemia y a esta noción de biopolítica, que es una noción crucial a lo largo del curso. Entonces, me gustaría partir por preguntarte, ¿cómo crees tú que las imágenes que actualmente circulan en redes sociales nos están afectando, digamos, y cuál sería el efecto político de este tipo de imágenes? Tomándome quizás de algunos de los conceptos matrices en los que descansa buena parte de la discusión sobre la biopolítica, asociados, entre otros, a la obra de Michel Foucault, me gustaría asociar la cuestión de la gubernamentalidad y esta idea del empresario de sí y de la gestión de las poblaciones y de los diversos y múltiples mecanismos de seguridad, pero también de espectáculo que caracterizan a nuestro mundo contemporáneo, con una posible hipótesis en la que sugeriríamos que la circulación de imágenes hoy día ya no es una circulación, sino que es más bien la encarnación de unos modos de representar que ya no se sienten obligados a tener que referir a un objeto distinto a ellos mismos. Es decir, no son imágenes miméticas, no son imágenes que reflejan o que quieren documentar o informar la realidad, sino que más bien la atraviesan, la administran y de alguna manera la resignifican. Y en ese sentido creo que se podría hablar a modo absolutamente conjetural de una gubernamentalidad escópica, es decir, de un gobierno de la mirada en el que ya no se administra solo el objeto que vemos, sino que la imagen misma construye para él distintas ocasiones y posibilidades. Con lo cual se da algo bastante fascinante, porque por un lado, las redes sociales aparecen como espacios de máxima diversificación, heterogeneidad e hibridez, ya que en ella podríamos encontrar de todo. Y por otro lado, pareciera que esa máxima heterogeneización visual está anclada en unos ciertos clichés, en unos ciertos relatos, en la configuración de unos ciertos diálogos que parecen ser más bien mezquinos que propiamente generosos. Entonces, podríamos decir que hay una tensión inevitable entre la pluralidad de contenidos versus la homogeneidad de enfoques o de perspectivas, como si esa tensión no se pudiera resolver. Y aún así, las redes sociales más bien, creo, no construyen propiamente la totalidad del universo político del cual los sujetos son parte, sino que son modos de intervenir la política desde distintos grados,
desde distintas posiciones, desde las más ácratas hasta las más indiferentes. Entonces, más bien, las redes sociales permiten que las imágenes, en vez de ser instrumentos de representación política, operen más bien como espacios de intervención para acercarla o distanciarla según los grupos que administran los discursos sobre ella. Y en ese sentido, creo que lo que ha ocurrido, sobre todo con la pandemia, que resitúa el problema del cuerpo en el encierro, ha facilitado la necesidad, la urgencia, porque estas redes efectivamente se amplíen y diversifiquen, que los relatos que colocan allí sean mucho más abiertos, diferenciales de lo que habíamos visto hasta ahora. Uno podría decir que, en cierta medida, hasta antes de todas estas crisis, han desnudado, como se ha dicho reiteradamente, distintas desigualdades. Había una desigualdad que nadie quería explicitar, y es que la red social también es una estructura de desigualdad, porque bajo distintos mecanismos no todos participan horizontalmente de su exhibición. Y por otro lado, en algún momento, hegemonizada y coaptada por ciertos grupos, se terminó transformando también en un espacio de punición y en cierta medida en un mecanismo policial alternativo mediante el cual se trataba de restituir una cierta ficción de la justicia social. Y a su vez, en un contexto anterior a esto, otros la describían, la celebraban como una nueva ágora política, una nueva democracia de los algoritmos que nos permitiría desarrollar una participación mucho más exitosa gracias a que no estaríamos mediados por las vigilancias o por las intervenciones institucionales, ya que la red nos ofrece lo que podríamos llamar es la ilusión de una libertad digital que no es replicable en ningún otro espacio. Porque en cualquier otro espacio, de alguna manera, estamos circunscritos a normas corporales, vestimentarias, a ritos de encuentro y de salida que son obligatorios para mantenernos en esos espacios físicos materiales. En cambio, en cierta medida, las redes nos habrían liberado de toda esa ritualidad y por tanto operaríamos de manera más abierta, incluso algunos pensarían estéticamente más sincera. La red sería algo así como el lugar donde por fin el yo, que había sido subsumido por la obsesión neoliberal del éxito y de la autopersonificación, en la red social se libera justamente de estas obligaciones y se presenta absolutamente autentificado. Entonces, hay varias cosas aquí peculiares, porque uno podría decir que las redes sociales, con todo esto, se vuelven una nueva metafísica del self. Y en vez de derogar, por decirlo así, esa concepción de un auténtico, de una verdad mayúscula que se encuentra por encima de nuestras almas, la reafirma de este modo más bizarro, más paródico, más contemporáneo. Entonces, yo lo que quiero remarcar con esto es que las redes sociales son espacios de una profunda contradicción, que son difíciles de evaluar porque viven en la condición de lo contingente y de lo necesario. Y por eso es que también tienen este atributo estético que nos resulta tan seductor e interesante, porque ningún arte realmente significativo puede hacerse sin dialogar y al mismo tiempo impugnar lo contingente y lo necesario. En ese contexto, me parece que las redes sociales están planteando un desafío político más que de una definición política, porque así como pueden ser lugares aparentemente de exitosa movilización, también pueden ser lugares de reapropiación de visiones retrógradas y en cierto sentido reaccionarias sobre el modo de abordar la realidad. Creo que uno de los principales peligros que hoy día tenemos desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la tecnobiopolítica, que alimentan muchos al tratar de sustituir nuestros cuerpos por estos
circuitos digitales, es esto de afirmar que el futuro es un futuro mediado digitalmente y que eso es inevitable, puesto que si lo miramos con la serenidad de los tiempos largos, no es posible ninguna política sin el cuerpo. Entonces, Exactamente. imaginar el día de mañana que la política pueda hacerse sin el cuerpo a través de la clonación informática, creo que es parte de las estrategias distópicas de un pensamiento conservador que va a buscar todos los argumentos para poder resistirse a las transformaciones que inevitablemente se están sucediendo. Porque no agotó un paradigma de orden el neoliberalismo, agotó el orden de la vida. Por eso es que no podemos seguir inmersos en su racionalidad, porque no es cambiar un modelo de orden, es cambiar una condición para la existencia. Entonces yo creo que allí se juegan cuestiones que en el ámbito de lo político son alfabetizaciones, por decirlo así, que todavía debemos aprender a construir. Las redes sociales no están determinadas, no han logrado algo así como su clímax definitivo. Este es el modo en cómo van a funcionar de aquí para siempre. Este es un episodio de ellas que nos obliga a reflexionar fuertemente sobre la relación entre cuerpo y política, curiosamente. Aunque no esté el cuerpo, y que creamos que el algoritmo puede constituir la, la imaginación de una democracia futura que podría perfectamente trabajar sobre la base de los puros dispositivos. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante respuesta. Yo creo que tocaste muchas dimensiones de, digamos, el cuerpo de las redes sociales, si pudiésemos describirlo de esa manera, que son muy atingentes al momento en que estamos viviendo. Y justamente en cuanto a esta relación, en cuanto al vínculo que hay entre las redes sociales y la carencia del cuerpo como un vehículo político, quisiera un poco dirigir la pregunta hacia la relación que tienen sobre la mente. O sea, si antiguamente la biopolítica estaba dirigida al cuerpo, en este momento vemos una política que está dirigida directamente a la mente. Y uno de los temas, digamos, más de mayor cuidado actualmente, justamente por el contexto de la pandemia, tiene que ver con la salud mental. Entonces, ¿cómo piensas tú que estos instrumentos de control, si se quiere, dentro del paradigma neoliberal, afectan o intervienen en la salud o el bienestar mental de las personas? Y ahí hay varias cuestiones que abordar que va a ser muy difícil sintetizarlas, y especialmente algunas de ellas solamente las puedo tocar tangencialmente porque no son parte de los conocimientos que trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con las representaciones psicológicas de la visualidad, a pesar de que hay una muy profunda y valiosa escuela desarrollada por Rudolf Arnheim en los años 50 del siglo pasado, vinculada con la psicología de la percepción, que intentaba justamente interrogar respecto a cuáles son los mecanismos mentales a los que tenemos que recurrir y en qué medida son tan autónomos del objeto que tratan de capturar, o bien se influencian mutuamente, y el resultado es que el objeto no entra a nuestra percepción en el estado natural en el que fue encontrado, sino muy por el contrario, es transformado por toda la condición psicosocial del individuo. Algo así como que finalmente nosotros no percibimos, sino que más bien traducimos. Y en ese plano, entonces, volviendo al escenario más actual, yo diría que el régimen visual contemporáneo, y en esto habría que situarlo, aquel que ha sido
exitosamente administrado por el neoliberalismo, nos propone algo que es bastante provocador y a su vez complejo, porque se desdobla, es decir, como que no se presenta en un solo cuerpo, en una sola figura. Y se refiere a la idea de que fundamentalmente la visualidad neoliberal propone la idea de la felicidad como control. En ese plano, la felicidad, que sería un ideal indiscutible que constituye la promesa misma del progreso y de la vida moderna, en vez de vivirse como una subjetividad libre, debe vivirse como una obligación normativa. Algo así como que debes ser feliz. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Y no es una orden enfática e imperativa, sino que es una orden terapéutica, porque si no eres feliz, no puedes vivir en este orden. Entonces, cambia el modo en cómo pasamos de un concepto en el que la visualidad puede contribuir, por ejemplo, vinculándolo con la salud pública, cosa que es increíble que no estudiemos, la relación que puede haber entre visualidad y salud pública también, que no está enfocada en lo que podríamos llamar el enfoque preventivo, que fue muy característico de los estados no subsidiarios de la segunda mitad del siglo XX, eso que se conoció como el estado de bienestar, sino que entramos a una variante del estado totalitario en democracia, que es el estado terapéutico. Es decir, el estado que considera todos los organismos que no son él enfermos, y que por tanto tiene como política intervenirlos y sanarlos. Por tanto, normalizar lo que podríamos llamar es su acontecimiento y su relación. De tal manera que, si lo miráramos en esa perspectiva, diríamos, así lo pienso, que la visualidad hoy día, si la leemos desde esta perspectiva asociada a la salud mental, al comportamiento existencial y a las distintas respuestas que van desde la neurociencia hasta la vida psíquica, no, lo que nos estaría proponiendo es que debemos generar imágenes que expliciten un acontecimiento capaz de generar relaciones que están ambos unidos por una norma llamada usted debe ser feliz. Y entonces, en ese escenario, al recorrer Santiago, por ejemplo, y creo que cualquier ciudad del país que esté engalanada, que esté captada en el espacio público por la imaginería neoliberal, vamos a encontrar que el, el mandato iconográfico que, que atraviesa los cuerpos al circular por sus avenidas, por sus plazas, por sus calles centrales, es el mismo. Una, es la idea de colonizar el espacio público con un ícono donde la subjetividad debe culparse de cualquier relación que sea desviada del etos celebratorio de una vida completa. Porque lo que te dice el neoliberalismo en buena medida es que somos el único sistema que interpela, acoge y finalmente dedica toda su preocupación al yo. Entonces, el yo que no es feliz es un yo fracasado. Y no es por culpa del sistema. Es porque no ha generado la agencia suficiente para transformar su subjetividad en una visualidad. Entonces, yo me puedo deprimir efectivamente allí donde las imágenes que me rodean declaran y delatan mi incapacidad de ser una subjetividad, si tú quieres, productiva. Porque
El punto es que allí donde yo produzco, genero una energía psíquica que traduce una relación. Esa relación me vincula, y al vincularme, mi yo se desplaza. Por tanto, acontece. Soy feliz. Entonces, allí donde no hay acontecimiento del yo desplazándose, hay infelicidad, hay falta de producción. Entonces, el concepto de producción no se limita a una tarea económica, a ir a un trabajo y obtener un salario. Es un concepto de producción mucho más complejo que apela a esta dimensión subjetiva y que claro, ha golpeado fuertemente las categorías fundamentales de la economía política, porque se trata de una producción en que en muchos casos es una producción inmaterial. Tiene que ver con la producción de otra riqueza, y esa riqueza está directamente vinculada con la comunicación. Y en ese sentido voy a ser bastante extremo, y sé que esto puede resultar polémico, pero en estas condiciones, la comunicación es el neoliberalismo. Sus estrategias, sus treguas, sus maneras de significación, los modos regresivos y altamente también agresivos, vanguardistas y conservadores que tiene de desplegar todo el mundo de la vida en las imágenes, es algo que todavía estamos tratando de entender y estudiar. La esquematización del neoliberalismo en términos de categoría de que es malo, de que es lucro, de que enajena al individuo, de que lo hace desear lo insustancial y lo fútil, digamos que a estas alturas son más bien críticas menores y marginales, porque no han logrado reconocer esta otra nueva dimensión. Por tanto, cualquier batalla política por subjetivar el yo neoliberal pasa justamente también por cambiar las imágenes de la felicidad. Algo de eso pasó el 18 de octubre, cuando la movilización social, al decir de Furio Gessi, generó con la revuelta una suspensión del tiempo histórico. Y al suspenderse el tiempo histórico, se suspendió la relación del yo con la felicidad neoliberal. Se suspendió el yo visual del neoliberalismo y empezó a aparecer otro yo, heterogéneo, amorfo, que para la institucionalidad lo tenía que traducir y reducir justamente al enemigo. Que para la ciencia política era totalmente inaceptable porque no se comportaba de acuerdo a las reglas del programa. Pero ninguna revuelta tiene programa. Las revueltas no tienen como tarea, como objeto, constituir un programa. La revuelta suspende el tiempo del programa. Por eso que creo que ahí todavía nos falta darle una vuelta, ya que se acerca un año del ciúticamente llamado por los medios estallido, darle una vuelta a lo que se abrió. Esto es como un músculo que se extiende y de que después no se puede volver a comprimir y tomar la forma que tenía. Algo se lesiona, se produce una luxación. La revuelta produjo una luxación del aparato político. Y con ello apareció una visualidad que, como decíamos, hackeó todas las instituciones porque llevó a la calle todas las imágenes. Y con esto termino, esta especie de política aséptica o aseo visual que, que permite la pandemia, era para ocultar esa visualidad otra que viene justamente a decir, quiero ser feliz, no debo ser feliz.